Hola Ale, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno verte. Gracias, Pau, igualmente. Contame. Pues aquí bien, queriendo hablar contigo de un tema, pues a las chicas que nos van a escuchar, a las chicas que nos van a ver. Y quiero hablar de un tema interesante contigo. Yo creo que es algo que hemos escuchado muchas veces, pero el enfoque que le vamos a dar hoy es diferente. El enfoque es basado en la estabilidad que podemos dar. Entonces, pues vamos a hablar de las emociones y me da un gusto grandísimo poder estar acá contigo y poder compartir pues del tema. Y pues, Ale, contame para ti qué son las emociones y cómo las podemos ver en Dios. Bueno, Pau, muchas gracias por la invitación. De verdad que para mí es un privilegio el poder, pues, tener la invitación que me acabas de hacer, ¿verdad? Para hablar sobre el tema. Yo quisiera compartirte una breve presentación que quizá nos va a ayudar como un ejemplo para poder platicar sobre el tema, ¿verdad? Que es un tema creo que bastante interesante y creo que es muy adecuado para las circunstancias en las que estamos viviendo y que quizá muchas veces nos encontramos ante una encrucijada y no sabemos qué hacer. Entonces yo creo que el Señor en su palabra también nos muestra mucho sobre el tema, ¿verdad? Que son el tema de las emociones. Yo quisiera que empezáramos platicando un poquito desde el punto de vista científico, por así decirlo, y luego irnos enfocando a la parte de la palabra, porque pues vamos a ver que las dos van muy unidas y que no están separadas como muchas veces lo vemos y que realmente pues somos diseños del Señor como lo hemos estado platicando en las cápsulas, en los discipulados, ¿verdad? Y que por lo tanto todo lo que el Señor hizo es perfecto y por lo tanto cuando el Señor nos dotó de la capacidad de sentir, creo que también lo hizo con la mejor intención, ¿verdad? De la mejor manera y fue por el pecado que las cuestiones pues no fueron saliendo como debían, ¿verdad? Pero entonces es muy importante siempre poder hablar un poquito de la parte científica también para poder entender un poco de dónde viene, ¿verdad? Esta función que tenemos nosotros. Y pues para empezar quisiera hacer como una diferencia entre lo que es temperamento, carácter y personalidad para poder ubicarnos un poquito. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible para darle pie pues a lo que realmente nos interesa, que es la parte espiritual, ¿verdad? Pues el temperamento es una carga genética y de herencia que nosotros traemos, ¿verdad? Es algo que ya viene de fábrica, digámoslo así, ¿verdad? Cuando hablamos de carácter, nosotros estamos hablando pues ya de las experiencias que tenemos con nosotros y que nos van moldeando, ¿verdad? La experiencia que tenés con el ambiente, con tus padres, con la familia, con los amigos, etcétera, ¿verdad? Eso va formando nuestro carácter. Y la personalidad, digamos que es la suma de esas dos, tanto de la parte de temperamento, que hablamos de la parte biológica, como la parte de carácter, que ya estamos hablando pues de esa interacción que hemos tenido con nosotros. Y eso es lo que podríamos resumir que es nuestra personalidad. Obviamente toqué este punto porque pues dentro del temperamento, carácter y personalidad pues van incluidas las protagonistas del día de hoy que son las emociones, ¿verdad? Bueno, yo no sé si tú alguna vez habías escuchado esta teoría, Pau, la teoría del cerebro triple. No, la verdad es que nunca la había escuchado. Ok, A ver, ¿de qué? aproveché, aproveché a ponerte esta gráfica, creo que es súper simple para que también veamos dónde está ubicado cada una de las partes. Y pues esta teoría lo que nos habla es de que el cerebro tiene tres estructuras, está formado en tres partes, ¿verdad? Y cada una de ellas tiene una función específica. Si empezamos a hablar del cerebro primitivo, como le llamamos, o el cerebro reptiliano, que es el primero que se forma, ahí estamos hablando que este tiene la función de poder ayudarnos a todo lo que es instinto, ¿verdad? A poder satisfacer esas necesidades básicas, como la del hambre, la sed o el sueño. Cuando hablamos del cerebro mamífero o límbico, estamos hablando de el cerebro que va a regular o va a controlar la parte emocional. Y dentro de él específicamente vamos a referirnos a la amígdala, que es ella la encargada de la regulación emocional, y luego vamos a hablar del neocórtex o neocorteza y ese se refiere a la parte lógica y a la parte racional. Entonces, si te das cuenta, si nosotros vamos a ver desde las bases, hay una parte de nuestro cerebro que el Señor nos dio para poder tener esa regulación emocional, ¿verdad? No sé cómo te parece, si te parece interesante, ¿qué opinas Sí, sobre eso? la verdad
interesante, creo que más de algo había escuchado, pero en realidad es como bien importante saber como esta parte que al final, pues, según mi experiencia y también lo que he visto, es como también como muchas pues de nuestras emociones, entiendo yo, también es como la parte hormonal y demás, que puede hacer que nosotros estemos como que experimentando, más que todo como chicas, en ciertos momentos de nuestra vida, ¿verdad? Ujú. Y pues, no sé, de repente tal vez hay violencia en eso y tal vez lo estamos confundiendo con otras cosas, pero buenísimo, la verdad es que no tenía idea de esta teoría. Pues por eso te decía que es muy bueno el poder ir como explicando las bases para que veamos que nada está separado y que realmente el Señor hizo un plan perfecto y un diseño perfecto en nosotros para poder darnos la oportunidad de sentir, ¿verdad? Incluso Él mismo en su palabra nos lo muestra. Si ahora nos vamos al siguiente punto que quisiera tratar, es poder hacer una diferencia entre emoción y sentimiento. Y primero te quiero hacer a ti la pregunta. ¿Tú tienes idea si tuviera que preguntar qué es emoción y sentimiento? Mm, la verdad, no. O sea, no sé cómo diferenciarlo. Tal vez de alguna forma podría describirlo, pero tal vez no hacerte. Contame. A ver, te voy a contar. Mira, primero, la emoción, pues es de la que vamos a hablar, pues sí, sí difiere un poco de la parte del sentimiento, porque la emoción se refiere a impulsos, se refiere a situaciones rápidas y abruptas que nuestro cuerpo nos pide que tengamos, ¿verdad? Mientras el sentimiento es algo más prolongado. Más o menos para explicarte, te voy a decir que la diferencia de ellas viene o radica desde el origen, porque podríamos decir que la emoción es un instinto puro, ¿verdad? Es un impulso a un estímulo externo, mientras que el sentimiento ya requiere también del acompañamiento de pensamientos, ya se vuelve un poco más racional, ya como que interpretamos ese instinto que la emoción nos dio, ¿sí? Desde ahí podemos ver como la diferencia que el origen, digamos que la emoción desencadena el sentimiento, ¿sí? Entonces, y la emoción Claro. también en el Es orden. como Uh-huh. cuando alguien tal vez como me va a dar un regalo y de repente yo no sabía y es como, o sea, es como ese sentimiento, perdón, esa emoción, entonces sería como de alegría en ese momento que, o sea, no es algo que como que lleve bastante tiempo, sino es algo que emocionalmente en ese momento me pasó, ¿verdad? Exacto, fíjate que ahorita con el ejemplo que pusiste, yo más o menos para darte una idea, estuve investigando como cuánto tiempo se tarda el cerebro en procesar para podernos dar esta respuesta, ¿verdad? Porque dicen que es casi inmediata y estaba viendo yo en los estudios que se tarda una milésima de segundo para dar la respuesta. Entonces podríamos decir que la emoción es muy difícil por eso de poder controlar, porque son impulsos que directamente el cerebro nos da para poder incluso trabajar en la parte de la supervivencia. Ya vamos, cuando te empiece a explicar la parte de las emociones, vas a ver que muchas de ellas tienen esa función de poder ayudar al ser humano a la supervivencia. Entonces, por eso que tienen que ser tan rápido como que el impulso y la reacción, ¿verdad? Ahora, cuando ya estamos hablando de sentimiento, como te digo, esto ya es más prolongado y puede durar todo el tiempo que yo quiera. ¿Verdad? O sea, incluso me puede acompañar toda la vida. Y es ahí cuando viene lo bueno, pero también lo peligroso, ¿verdad? Como te decía, entonces viene desde el origen y el orden, que ya dijimos entonces que primero es la emoción y luego viene el sentimiento y la duración que te explicaba ahorita, que uno es más corto y así como llega, se va, pero el otro sí tiene más tiempo, ¿verdad? Porque como te digo, este otro ya asocia pensamientos de experiencias previas, ¿verdad? Con esa misma emoción. Entonces, por lo tanto, te hace reaccionar de diferente manera, digámoslo así, ¿verdad? Y hace de que sea más prolongada, digamos que esta situación que la anterior, ¿verdad? La participación de pensamientos, ya lo dije. Algo que podríamos ver como diferencia entre emoción y sentimiento es que la emoción es universal. Todos los seres humanos, no importa el idioma que hablemos, no importa el lugar en donde estemos, el contexto cultural, todos vamos a tener siempre las mismas emociones. Lo que va a cambiar es la interpretación que le vamos a dar. Entonces ahí ya no va a ser tan universal, ¿verdad? Porque incluso hasta en intensidad, como es el siguiente punto, vamos a diferir. Hay quienes tenemos más intensidad ante ciertos sentimientos y quienes no. Entonces eso también lo hace muy interesante. Y otro punto interesante son las consecuencias. Y aquí vamos porque las emociones, como lo volvíamos a decir, son impulsos, entonces nos mueven a la acción. ¿Cuál va a ser la consecuencia de esa emoción? Una acción, ¿verdad? Una respuesta inmediata.
En Ujú. cambio, nuestros sentimientos ya influyen en decisiones y en el estilo de vida que tú vas a tener. Como dijimos que ya va a ser más prolongado, entonces esto va a influir mucho en el estilo de vida que tú elijas tener y en las decisiones que vas a tomar. Entonces, el tema, estamos muy centrados en la parte de emociones, pero si te das cuenta no podemos desligar la parte de sentimientos, incluso van como muy entrelazados y por eso mismo lo quise yo mencionar, para que cuando empecemos a hablar no nos vayamos a de repente desviar o confundir, ¿verdad? Sobre el tema. Entonces, pues estas son como que las diferencias entre emoción y sentimiento. No sé si ahora te queda más claro los dos términos o quieres dar un ejemplo ahora que ya escuchaste un poquito más sobre esto. La verdad es que me queda súper claro. Creo que como que ahora de repente cuando tú me estabas como contando la diferencia, como más fácil diferenciar cuando yo he tenido una emoción y cuando en realidad pues es un sentimiento, ¿verdad? Porque tú hablabas como de la intensidad y yo creo que eso depende mucho como tú decías, ¿verdad? De la personalidad y del carácter y como el temperamento de la persona, pero de repente también la consecuencia que esa emoción o ese sentimiento puede darme, ¿verdad? Y yo creo que la que más me preocuparía es como la emoción, ¿verdad? Y a veces como que puede ser que tal vez yo sea muy emocional y esas emociones me hagan actuar de una forma que tal vez yo, pues yo, ¿por qué reaccioné así, verdad? O sea, y obviamente pues pueda tener una consecuencia pues buena, pero también pueda tener una consecuencia mala, ¿verdad? Y yo creo que aquí como que de repente más adelante nos vamos a ir como enfocando a la estabilidad, ¿verdad? De esas emociones, pero sí, yo creo que hay que tener como mucho cuidado porque a veces solo nos dejamos como sentir esa emoción de solo soltarla y de repente pues sí tenemos como que pensarla dos veces porque obviamente puede traer alguna consecuencia, ¿verdad? Pero cuando tú ya me estabas diciendo y me estabas hablando, creo ahora poder diferenciarlas. Incluso, digamos que te lo estoy diciendo desde el punto de vista profesional, pero también si nos vamos a la Biblia vamos a encontrar que el Señor también nos da esa misma instrucción y eso es algo que pues yo de verdad le doy gracias a Dios. Yo al iniciar mi carrera siempre le preguntaba a Dios, ¿qué hago con esto, verdad? Porque en algunos casos mi carrera es como un tanto controversial y le decía, Señor, ¿cómo hago para poder aplicar? Y una vez pues teniendo oportunidad de platicar con el hermano Sergio, él me decía que pues tengo la parte académica, pero también la parte ya del control del Espíritu Santo te hace como el plus. Y yo siempre le he pedido mucho a Dios eso que tú estás hablando ahorita, que por medio de nuestra boca, y eso creo que no solo yo, sino que todos lo debemos anhelar, podamos ayudar a otras personas a poder identificar y poder trabajar en nosotros, ¿verdad? Entonces, qué gran herramienta el tener también el Espíritu Santo de la mano para que nos ayude, ¿verdad? Y que podamos, así como tú decís ahorita que ya estoy yo escuchando, ya estoy entendiendo un poco más sobre el asunto, ya pues entonces con este entendimiento que creo que también viene de parte del Señor, poder trabajar en aquellos aspectos que necesitamos mejorar, porque pues todas las mujeres, yo creo que no hay ninguna mujer que no nos toque que luchar con la parte de las emociones y creo que debemos de ser bien empáticas entre nosotras porque como nos cuesta tanto, ay, cuesta a veces hasta poder, no sé, convivir entre nosotras. No sé si te has dado cuenta que a veces eso está complicado esa parte. Sí, es como bien complicado y vaya que ahorita haces mención de eso, pues en realidad yo que trabajo como meramente como en la parte de nutrición y pues recibo como bastantes pues chicas, más que todo chicas, ¿verdad? Que quieren bajar de peso, quieren subir de peso y demás. Y de repente tal vez yo veo como esta parte de las emociones, en algún momento siempre como que doy alguna charla o de repente les explico y les digo, ok, hay que saber qué tipo sintiendo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en la nutrición eso es bien importante y aquí va esta parte, ¿verdad? Porque siempre les digo que, por ejemplo, hay una hambre biológica que nosotras podemos tener, ¿sí? De que obviamente pues nos da hambre porque nuestro organismo nos dice, hey, necesito energía, ¿verdad? Pero obviamente hay momentos en donde tenemos que diferenciar entre el hambre emocional, le llamamos nosotras, que es donde nosotros comemos porque tengo ansiedad, porque estoy enojada, porque estoy muy feliz, porque estoy muy
triste, o incluso pues hay chicas que dejan de comer por lo mismo, ¿verdad? Y también pues el hambre que está como muy relacionada pues a malos hábitos que nosotros hemos tenido, pero en sí resaltan estas dos y entonces yo creo que acá lo enlazo, ¿verdad? Con lo que yo como que trabajo bastante y de repente veo unas chicas que es como más el hambre emocional que a veces les hace tener como una mala alimentación, como, o sea, como que falta eso, ¿verdad? Esos como vacíos y cosas que de repente tú lo ves y como tú decís, lo ves más como que en el Señor, ¿verdad? En esa falta que hace ahí, ¿verdad? Y que lo llenan pues con emociones. Entonces sí, la verdad que el lado donde yo lo puedo ver o donde yo lo he experimentado, pues profesionalmente sí se hace como esa salvedad en cuanto a por qué estamos consumiendo alimentos, ¿verdad? Entonces, como tú bien dices y como dice la palabra del Señor, el Señor siempre nos habla, ¿verdad? En su momento y yo creo que es como de entonces esos sentimientos al Señor, ¿verdad? Y como que a veces nos desviamos, pero sí, la verdad es que buenísimo, Ale, porque sí me queda súper claro la diferencia entre tener un sentimiento que dura tiempo a tener una emoción que es un impulso en el momento, ¿verdad? Claro, y como lo hemos platicado, y pues ahorita el punto siguiente va a ser poder hablar sobre las emociones en sí. Es importante el poder, pues pedir al Espíritu Santo ese control, como lo hablábamos, ¿verdad? Porque de un momento a otro, si nos dejamos llevar por ellas, pues ya vamos incluso a hablar sobre ejemplos de la Biblia en donde pasa esto y las consecuencias que se dan, como bien lo decimos, ¿verdad? El sentimiento y la emoción tienen consecuencias, entonces, qué mejor que poderlos manifestar, pues, de una manera adecuada, ¿verdad? Fíjate que este tema tiene varios autores que han investigado, pero los más famosos, uno de ellos es Daniel Goleman, y él es uno de los más conocidos porque habla mucho sobre la parte de inteligencia emocional. Él trabaja mucho esta área y hay muchos libros, muchos cursos sobre esta rama y de esta rama salen otras, ¿verdad? Y también está Paul Ekman, que es un psicólogo que él, aparte de agarrar la teoría de inteligencia emocional de Daniel Goleman, trabajó y estudió mucho sobre los gestos, sobre la parte corporal, cómo las emociones también se pueden manifestar en nuestros gestos, porque no nos vamos no vamos a dejar de mentir que muchas veces, aunque yo puedo decir estoy feliz, mi rostro está demostrando otra emoción, ¿verdad? Entonces también es importante como que la parte de entender que nuestros gestos también expresan lo que hay por dentro, ¿verdad? La misma Biblia también nos lo dice, ¿verdad? Que el Señor conoce lo más profundo de nuestro corazón y que aunque nosotros tratemos de esconder, Él sabe, ¿verdad? Entonces también lo reflejamos a los demás. Bueno, pues mira, Daniel Goleman habla sobre las emociones básicas. Cuando nos referimos a esta palabra emociones básicas, lo que estamos hablando son esas emociones que, como bien te dije, fueron o están dadas para poder sobrevivir. Yo no sé, vamos a empezar con la más bonita de todas, que es la felicidad y la alegría. Algunos le dicen felicidad, otros le dicen alegría y por eso fue que la coloqué. Esta realmente habla es de esa sensación de placer que nos produce una situación o una persona, ¿verdad? Entonces, obviamente, pues una de las características de la felicidad es de que nosotros queremos que dure y se prolongue y tratar de propiciar situaciones donde siempre vayamos a tener esta emoción. Incluso se habla mucho sobre las sustancias que se segregan en nuestro cuerpo y que hacen que más se aumente ese impulso, ¿verdad? Esa sensación de felicidad. Hablan mucho sobre, hay ejercicio, porque el ejercicio hace que segregue endorfinas y la endorfina le da felicidad, ¿verdad? No sé si has escuchado eso, incluso yo creo que entre tus charlas lo tendrías que haber mencionado alguna vez, pero Sí. decime si no pasa eso cuando tú haces ejercicio, ¿cómo terminas la rutina? Uno termina súper alegre, incluso como te digo profesionalmente, de repente cuando le digo al paciente, dale, así ejercicio y que, o sea, increíble, pero me dice, no, me siento súper bien, me levanté con ánimo, sin sueño, entonces sí, la verdad es que sí, afecta. Claro, y es una emoción que nosotros queremos que perdure. Ahora, si nosotros nos vamos a buscar en la palabra mucho sobre la felicidad, creo que sí encontramos un texto, y hay uno en Proverbios 15:13 que me gusta mucho porque habla sobre que el corazón feliz hermosea el rostro, ¿verdad? Y creo que se nos gusta a todas. Y de verdad pasa, que de verdad cuando estás viviendo una etapa de tu vida muy bonita y esa emoción se prolonga y ya se vuelve un sentimiento en ti,
creo que lo inyectas, se ve en tu actuar, se ve en lo que dices, se ve en todo lo que haces y lo proyectas, sin querer lo haces. Entonces también contagias la felicidad, como estas emociones básicas, una de las características es que son contagiosas. Entonces también cuidado cuando manifestemos alguna que no esté tan bonita, ¿verdad? Ahora, si nos vamos a la siguiente, Pau, hablamos sobre la tristeza. Pero en esta yo vuelvo a hacer el hincapié de que no las veamos como algo negativo, no las veamos como yo no lo quiero atravesar, porque cuando vayamos a ejemplos de la palabra nos vamos a dar cuenta que una de las características de la tristeza, o habla un texto donde dice que la tristeza de Dios te produce arrepentimiento, ¿verdad? O sea, Dios utiliza la tristeza también como un mecanismo, un medio para que nosotros aprendamos lecciones en nuestra vida, ¿verdad? Entonces creo que a la final no solamente hay que verla como algo triste, como algo mal, sino que incluso Dios permitió que la sintiéramos por algo, ¿verdad? Vemos el versículo que está ahí que dice Proverbios 17:22. Y se habla mucho, hace una diferencia entre la alegría y la tristeza, pero el final de ese texto es lo que me impacta porque habla sobre que la tristeza seca los huesos, ¿verdad? Y ahí, si nosotros vamos a estudiar un poco sobre la palabra, los huesos tienen un significado importante porque hablan del espíritu. Entonces, nos vamos a dar cuenta de cómo esta emoción que puede ir en ese momento, la puedo tener, pero luego se puede ir. Pero si yo la hago parte de mí, la abrazo y abro puertas, como decimos nosotros, a esto, podemos caer en una gran depresión. Y ahí es cuando empieza esta parte de que nuestro espíritu se contrista y empezamos a tener esas situaciones en nuestra vida y empezamos incluso en nuestra fe se debilite. No sé si en algún momento hay alguna experiencia en tu vida, así bien cortito, que tú me puedas contar sobre la tristeza, Pau. Sí, yo creo que, y más pues como ya lo resaltaste anteriormente, creo que de repente, hablándote en mi testimonio, de repente tal vez dejó de ser una emoción y lo volvió un sentimiento y ahí sí que un sentimiento continuo, porque en su momento yo también pasé de lo que es depresión, ¿verdad? Por ciertos trastornos alimenticios que había pasado, que incluso llegaron a mi alimentación y todo lo que hemos venido hablando, ¿verdad? De cómo un sentimiento que no está estable en Dios, que no es entregado a Dios, puede comer todo, o sea, todo lo que una persona es, lo que tú eres, ¿verdad? Entonces es bien importante esa parte que dices, que si Dios dejó de que yo pasara tristeza porque por algo existe, es ese arrepentimiento que hace que yo vaya entregando cada área que al Señor no le gusta, que yo de repente fui tomando en el camino, ¿verdad? Pero si en algún momento, ¿verdad? Porque yo creo que es una línea corta en la que yo estoy entre que me arrepiento, pero de repente hago ese sentimiento de culpa, de yo y demás, creo que ahí sí ya puedo pasar al otro lado donde puede ser que en todo ya no venga de Dios, ¿verdad? Sino ya venga como del enemigo. Entonces, sí, Ale, es bien importante esa parte. Incluso, pues, como te digo, en mi testimonio, salir de esa depresión fue difícil, ¿verdad? Pero obviamente yo creo que más adelante vamos a hablar de eso, de las herramientas que nos ayudan en su momento en estar viviendo un sentimiento y saber que si Dios lo está permitiendo, en algún momento vamos a ganar esa batalla y vamos a entregar entonces ese sentimiento, ¿verdad? Que Dios seguramente lo está utilizando porque dice su palabra que todo obra para bien. Entonces es donde entiendo eh, ese versículo de la Biblia. Todo me ayuda para bien si yo estoy estableciendo esos sentimientos en Dios, ¿verdad? Claro, y creo que como tú dices, más adelante vamos a hablar sobre esas herramientas que el Señor nos ha dado, que las tenemos y que a veces las escuchamos, las pasamos por alto y no sabemos que son una gran herramienta, Pau, porque creo que si ahorita escuchando tu testimonio viene a mi mente algo que quizá algunas de nosotras o algunas podrían estar pensando ahorita al estarnos viendo, ¿verdad? Bueno, yo no tuve este problema, entonces yo estoy bien, pero muchas veces la depresión puede estar disfrazada y puedes estarla tú atravesando y tú no te das cuenta. Recuerda que toda pérdida puede provocarte tristeza y si tú dejas que ella siga anidando en tu corazón, esto te va a provocar una depresión, entonces no necesariamente tienes que pasar un trastorno como en el caso tuyo, que realmente fue una gran batalla y me imagino que una gran victoria de parte del Señor en tu vida,
pero hay cosas tan pequeñas y que pasamos por alto, quizá relación con tus papás, con tu papá, algo que pudiera ahorita, que es un, que analicemos que es un sentimiento continuo, ¿verdad? Y que incluso te voy a decir también, Pau, que todas estas pueden estar juntas, igual de desbordadas como le decimos nosotros en psicología, y eso es lo que el Señor quiere, tratar de restaurarnos. Hemos visto temas sobre el alma que nos hablan de aportillar nuestro vallado, ¿verdad? De no dejar entrar al enemigo, porque después nos dejamos un pedacito abierto y él avienta el portón y entra con todo. Y como tú decías, son situaciones bien difíciles en donde de verdad se necesita un proceso, incluso vamos a hablar después de la administración, para poder salir de ello. De verdad que como tú dices, es una batalla bastante difícil, pero no nos perdamos en que solamente tiene que ser batallas, digámoslo así, grandes, porque creo que todas son batallas grandes, pero muchas veces hay situaciones del día que nos pueden afectar y creo que es bien importante, como tú bien lo dijiste, agarrarnos de las herramientas que el Señor nos da para salir de todo esto, ¿verdad? Si, digamos, seguimos platicando sobre el punto de las emociones, vamos a hablar sobre la ira. Y creo que esa es una de las que más nos da miedo, o sea, que no nos gusta mencionar, pero vuelvo a lo mismo, el Señor nos permitió poderla sentir. ¿Sabes que la ira o el enfado es una de las emociones básicas para sobrevivir? Porque te hace accionarte, hace de que tú preveas algo, que si algo te disgusta, tú acciones ante eso que te disgusta. Y este texto de Efesios 4:26 me gusta mucho porque el Señor ahí nos vuelve a hablar sobre esta parte de, está bien que te sientas así, pero no llegues al punto de pecar con esto, ¿verdad? Porque ese texto habla de airarse, más no pecar, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? O sea, sé que en algún momento vas a experimentar esta emoción y quizá te pueda servir para alejarte de aquello que una situación que te desagrade, pero no que la vuelvas otra vez a darle el control de tu vida y que haga estragos incluso con los demás, ¿verdad? Porque ya cuando hablamos de pecar, estamos hablando que también podemos hacerle daño a alguien más con este sentimiento que es tan fácil de que se suba, ¿verdad? Otro que es Sí. el que vemos acá, que es el miedo a este creo que es uno de los con los que el enemigo vino con todo desde el inicio, porque si vemos la historia de Adán y Eva, vemos de que ellos sintieron miedo cuando pecaron. Entonces creo que es uno de los que el enemigo casi que tiene ahí a la mano para utilizar en nuestra contra si nosotros no lo tomamos con la sabiduría que el Señor nos dice, porque te voy a decir que este es otro que nos sirve para sobrevivir. Y porque el punto aquí es de que tú te alejes de amenazas y de peligros que vienen hacia ti. O sea, ese es el fin del miedo. Yo siempre cuando explico esto digo, bueno, váyase usted a la mitad del periférico y quédese a la mitad del periférico cuando los carros vienen a toda prisa. ¿Tú qué harías, Pau? ¿Te quedarías o dirías, está loca, yo me voy? Definitivamente no me caería, qué miedo. Claro, un impulso hace que cuando tú sientas que un peligro viene a ti, te movas, ¿verdad? Porque lo que quieres es evitar. Entonces el miedo Dios te lo dio para eso. Pero ¿qué pasa cuando nosotros abrimos esa puerta y dejamos de que Él nos gobierne? Un ejemplo claro está aquí en 1 Samuel 28:5. Este texto nos habla de cuando viene Saúl y ve el campamento de los filisteos y dice que empieza a tener miedo en su corazón y se empieza a batir su corazón. O sea, el miedo, si tú le abres la puerta, ay Dios, o sea, definitivamente destruye al más fuerte de los guerreros y realmente es una de las emociones más difíciles de poder manejar, ¿verdad? Luego vienen estas otras dos, Pau, que pues las vamos a mencionar, ¿verdad? Pero que según esta teoría ya están pasando como a otra categorización, ya no básicas, pero siempre está esta parte del disgusto y la sorpresa, la que tú decías que va acompañada con la felicidad, ¿verdad? El regalo que te dan y tú, ¡ah, qué alegre! Me dan un regalo, ¿verdad? Estas las vamos a mencionar, más no vamos a hacer hincapié porque las otras cuatro creo que son una de las básicas y yo quise agregar el amor, que hago énfasis en que el amor no es una emoción, es un sentimiento, ¿verdad? Pero sí requiere de las emociones básicas para que empiece a fluir y que se vuelva ese sentimiento, ¿verdad? Si ponemos el ejemplo de cuando alguien te gusta, ¿verdad? Ese es un enamoramiento. Después, cuando tú empiezas a construir una relación y te casas con esa persona y decides compartir tu vida, ese es el amor, porque ya pasó toda prueba y tú decidiste estar con esa persona y el amor creció en medio de todos esos conflictos. Y creo que el mejor versículo para hablar del amor es 1 Corintios 13, ¿verdad? Que nos hace ahí casi que un poema de qué es el amor. Pero, y que vamos a hablar también que
si lo vemos así, el amor de Dios echa fuera el temor, otra de las emociones de las que hablamos. Entonces creo que el amor se tenía que hablar, se tenía que decir en este momento, porque no lo podemos dejar a un lado. Y creo que el Señor lo utiliza también como una herramienta para poder combatir algunas de las otras emociones cuando salen de control, ¿verdad, Pau? Y pues ahora sí, platiquemos sobre cómo hacer para que el Espíritu Santo eh, pueda controlarlas, ¿verdad? El darle el control de ellas, como que vas en un carro y tú le das el timón al Señor para que Él tome control de todas tus emociones y digámoslo así, que nosotros estamos formados por espíritu, por alma y por cuerpo. Ahora viéndolo desde el punto de vista del Señor, ¿verdad? ¿Y dónde están los sentimientos y las emociones de las que hemos hablado? En nuestra alma. A ver, Pau, cuéntame un poquito sobre ello y sobre la parte de los frutos del Espíritu Santo que también tenemos acá y lo mencionamos que está en Gálatas. Sí, yo creo que acá viene la parte importante y la parte donde tú decías de que al final debe ser como el control del espíritu, ¿verdad? De que no es ir manejando nosotras, sino que el Señor vaya manejando. Y yo creo que se habla mucho del alma, ¿verdad? Y de los frutos, que es el dominio propio, por ejemplo, ¿verdad? Que yo creo que es algo que sin duda le da como esa estabilidad de lo que nosotros estamos buscando, estamos diciendo qué herramientas en realidad pueden ayudarnos a que nuestra alma, eh, por así decirlo, así esté tranquila en el Señor, ¿verdad? Que no nos muevan esas emociones. Y yo creo que, bueno, de todos los frutos creo que resaltaría ese, pero no sé qué otro podrías tú decir que de repente podría ser, pero para mí, yo creo que todos son importantes, pero el dominio propio creo que es uno de los particulares que creo que nos va a ayudar mucho aquí. Claro, yo resaltaría mucho la paz y la A la, paciencia. Estos dos, pero creo que incluso vamos a hablar sobre cómo la paz de Dios puede tomar el control de esto, pero creo que también el que tú elegiste, este del dominio propio, a la viene como a ser bien, como anillo al dedo, digámoslo, para las emociones, pero sí creo que la paz es una de las herramientas que el Señor nos da, Ujú, súper importante para poder contrarrestar el miedo, se me ocurre ahorita, incluso la ira, se me ocurre ahorita ujú, cuando hay situaciones que tú no entiendes, porque ahorita vamos a hablar de esas situaciones que tú puedes estar pasando y que no entiendes y que tú le preguntas al Señor y las emociones están a flor de piel y muchas veces sí vamos a entender el por qué, otras veces no, ¿verdad? ujú. Pero es parte de ese dominio que tú hablas, Pau, y yo creo que la paz que tenemos que sentir ante toda circunstancia. Y para poner como que el ejemplo que creo que todos ponen en esta época, tenemos el COVID como ejemplo de cómo vino a trastornar todo. Y creo que en todas las charlas oímos que el COVID siempre es el ejemplo de cómo no esperábamos que algo viniera a nuestras vidas y cambiara tanto, pero sin embargo tienes que mantener la paz, ahí sí que en medio de la enfermedad, en medio del desempleo, en medio de tantas cosas, ¿verdad, Pau? Que podrían estarnos ahorita afectando. Y sí, como bien tú también mencionabas, la paciencia, ¿verdad? Creo que es algo, en lo personal, me cuesta bastante la paciencia y creo que en todo Dios ha tratado mi paciencia, te lo juro. O sea, es muy pequeño, pero te lo prometo. Es como cuando yo voy a un restaurante y de repente yo tengo un... Y es como, bueno, que me sirvan a mí. Y me sirven de último. Y es como, ya, porque están tratando mi paciencia, ¿verdad? Y en realidad te lo juro, hasta en las cosas pequeñas veo eso. Y como tú decías, lo del COVID que estamos pasando, y de repente tantos planes que te aseguro que cada una tenía, o que cada chica de repente es como, ay, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, y de repente no se pudieron llevar a cabo, ¿verdad? Entonces, tener esa paz y esa paz no pasó hoy, va a pasar mañana, si están en los planes de Dios, ¿verdad? Claro. Y tener esa paz que Dios, al final, tiene en cuenta esa situación, o sea, tiene en cuenta nuestras peticiones, ¿verdad? Entonces sí, son bien importantes tener esos frutos, la verdad. Claro, y así hay más, pero creo que a nosotros como que esos fueron los que nos impactaron y creo que, como te digo, van muy acorde porque ese mesero pudo haber llegado a tu mesa en cualquier momento, pero Dios decidió que no, que llegara hasta la hora que Él quisiera y ahí está trabajando. Y así como tú dices, en cosas pequeñas, en el diario vivir, es cuando nosotros nos tenemos que preguntar, ¿verdad? Señor, ¿qué estás trabajando en mí? Porque a veces uno no lo entiende. Y yo escuchaba en una prédica, ahorita que decías tú lo de la paciencia, que decía, hermano, si usted no entiende, el Señor le va a seguir poniendo más y más y más. Y uno dice, Señor, ¿pero por qué?
tal vez es porque no hemos entendido, simplemente, ¿verdad? Y no hemos rendido. Y entonces, mientras nosotros querramos tener el control o estemos en la lucha de yo puedo un poquito más, ¿verdad? Porque en la parte de la paciencia el Señor te dice, como tú dijiste ahorita, ¿verdad? Cuando sea el tiempo de Dios, pero el tiempo de Dios no es el tiempo que yo decida, que lo necesito, sino es cuando Dios diga. Y hay situaciones, no sé si te ha pasado alguna vez que tú le has pedido algo a Dios y te dicen, sí, el Señor te lo va a dar, incluso te dan palabra, profecía, lo que querrás, ¿verdad? Y tú dices, amén, y ahí viene. Y de repente pasa el tiempo y tú dices, Señor, Señor, y pasa. Y entonces uno no entiende que nuestros planes no son los de Él. Y eso puede causar que nuestras emociones nos vengan a jugar en contra en algunas Sí, situaciones, ¿verdad? sí, sí, incluso dejarlas de que ellas topen porque algo Dios no está respondiendo y si tenemos algún fruto que de repente nos esté costando, por ahí puede ir, ¿verdad? Y yo creo que hay un versículo de Biblia que habla esperar con paciencia, dice directamente, y es que nosotros podemos estar esperando la voluntad de Dios sin paciencia. Entonces, y es bien difícil, ¿verdad? Porque Claro. evitaríamos tantas cosas que de repente solo se generan en nuestra cabeza, solo son emociones que dejamos vivir por el momento porque no aprendimos a tomar ese fruto, ¿verdad? Claro. De la paz como tal. Entonces, qué bonito es esperar o sea, esperar con paciencia, ¿verdad? Que estar esperando y diciéndole Dios, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? Porque como tú bien dices, puede ser que no hemos aprendido esa lección, ¿verdad? De eso que estamos viviendo y entonces Dios lo está utilizando para decir, mira, 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 ¿verdad? Entonces creo que es bien importante ese fruto del Espíritu. Y cuando dejamos que el Señor tome el control, llegan. Entonces es lo más chistoso, ¿verdad? Ah, ahora era. Y tal vez estuvimos, como tú decías, Ahora, exacto, esperando y sin paciencia. Eso es muy bueno. Para hacer un poco de hincapié como en la parte del alma que hablábamos de los sentimientos y pensamientos, porque si te das cuenta en el alma estamos hablando de sentimientos, o sea, prolongados, ¿verdad? Esas sensaciones prolongadas. Pero toda emoción y todo sentimiento tiene detrás un pensamiento. O sea, quiere decir que primero vino en nuestra mente algo y eso produjo esa sensación. Y esa sensación es la que responde y que muchas veces también viene a invadir ciertas respuestas o ciertas afecciones en mi cuerpo, ¿verdad? Pero quiero hacer ahora hincapié, Pavo, de la parte importante de los pensamientos y cómo muchas veces nosotros le tenemos que pedir mucho al Señor. A mí no se me olvida ese texto donde dice que pidamos la mente de Cristo, ¿verdad? Y que tratemos de renovar nuestra mente porque esos pensamientos, si vienen de parte de Dios, van a traer esa paz y todo desde lo que hemos estado hablando, pero si nosotros dejamos que el enemigo tire dardos a nuestra mente, es muy fácil que también nuestros pensamientos lleguen a desequilibrar la parte emocional, la parte de los sentimientos. O sea, todo va conectado. claro. Y si tú no tienes ese cuidado y si tú crees que lo puedes controlar, ahí es cuando estamos fallando, pienso yo, ¿verdad? Porque y se me ocurre que la parte de los pensamientos entra en toda la información que nosotros estamos día a día almacenando, que puede ser lo que tú escuchas, lo que tú platicas, lo que tú miras, y aunque se oiga así como muy cuadrado, muchas veces sí tenemos que pedirle a Dios de que nos ayude porque es que es una línea tan delgadita que no te das cuenta cuando ya te pasaste al lado que no debías y el Señor te vuelve Sí, a sí, regresar. cabal, ajá, yo creo que sí, es como que esa parte como te digo, yo creo que al final estamos hablando del espíritu y el espíritu no es más que el que nos guía, ¿verdad? El que si estamos haciendo algo malo, de repente algo que no le gusta a Dios, es como que no, eso está mal, o sea, el espíritu te redarguye, ¿verdad? Entonces creo que ahí está esa parte importante en que tenemos que tener esas herramientas para saber escuchar lo que Dios quiere decir por medio de su espíritu Santo. Entonces, si nosotros no tenemos esa conexión, o sea, si nosotros no tenemos esa conexión con el Espíritu, no vamos a desarrollar esos frutos. Y aparte que no los vamos a desarrollar, tampoco vamos a saber entonces diferenciar todo lo que ya hemos venido hablando, ¿verdad? Porque no lo estamos escuchando. Claro, y ahora pues nosotros estamos va de hablar y va de hablar y va de hablar de cuáles son esas herramientas y pues ya llegó el momento de la verdad. Yo quería pues volver a hacer la salvedad
de la paz, ¿verdad? Volver a hablar sobre ello, y en Colosenses 3:15 habla sobre el gobierno de la paz sobre nosotros, ¿verdad? Y también hincapié en esta frase que habla sobre que la estrategia del enemigo es atarnos con nuestras debilidades. Entonces, por eso es que es súper importante que nosotros identifiquemos y tratemos de rendírselas a Dios, porque Él solo está viendo en qué momento. Y como hablé desde la parte de temperamento, Pau, también hacer como referencia de que muchas de las cosas que tenemos son heredadas. Entonces eso habla, si hablamos de la parte de administración, de ir rompiendo esas ataduras que vienen de generación en generación, y no podemos decir es que porque mi abuelito, mi tatarabuelito, y empezar a decir nosotros que tienen temperamento el sanguíneo, colérico, yo soy igual y entonces voy a seguir igual, porque entonces ¿dónde está la obra de Dios en nuestras vidas? Y eso a veces también lo pasamos por alto y ya lo normalizamos porque vemos que en toda mi familia este es el patrón, ¿verdad? Y todos somos así. Y tal vez es por ahí donde nosotros no nos hemos dado cuenta que le estamos dando el control al enemigo, porque no hemos identificado que muchas veces en nuestra vida hay que romper ciertos patrones que vienen de crianza, de generación, ¿verdad? Esos ancestros que nos han hablado mucho en la iglesia, ¿verdad? Para romper pues todo lo que el enemigo quiera usar en nuestra contra, ¿verdad? Y pues aquí nosotros Sí, así es. tratamos de resumir un poquito, pues la verdad hay muchas herramientas, pero creo que, no sé, una de ellas es la oración, y creo que es como el arma más, una de las armas poderosas que el Señor puede utilizar, y creo que en este tiempo la hemos estado experimentando para quienes hemos tenido la oportunidad. No sé cómo lo ves tú, Pau. Creo que es una herramienta que te permite tanto poder conectarte con el Señor, conocerlo de una manera diferente, y utilizarla, si la vemos desde el punto de vista de intercesión, también para pedir por otros. He tenido en lo personal muchas experiencias muy bonitas con la parte de la oración, y tampoco voy a decir que desde el día uno yo oraba 2 horas seguidas. O sea, también es creo que algo que tenemos que ser muy honestos de cómo empezar la parte de la oración, y yo quería como preguntarte a ti, ¿cómo fueron tus primeras experiencias al orar? Si fue así fácil o fue un proceso que te llevó tiempo, ¿verdad? Porque a veces eso, nosotros solo vemos que, ay, los hermanos oran 1 hora, pero tal vez no conocemos cómo fue el inicio de esos hermanos que oran ahora mucho tiempo. Sí, yo creo que es una parte bien bonita porque cuando pues yo decidí como seguir al Señor de verdad de todo corazón, creo que es un juego de todas, ¿sale? Porque incluso pues damos los ayunos en mi iglesia, y yo creo que esa parte de, bueno, desarrollar a cómo poder orar, ¿verdad? Incluso yo creo que la oración es bien diferente, como que pienso yo, en cada etapa de nuestra vida o en nuestro día a día, ¿verdad? Porque puede ser de que tú desarrolles esa oración ayunando, ¿verdad? O sea, gimiéndole a Dios, y tan básico como poder ir en tu carro e ir platicando con Dios. O sea, eso ya es una oración de estarle diciendo, Dios, mira, o sea, esto y el otro, ayúdame porque ahorita tengo un examen, o como que ayúdame porque ahorita tengo que presentar un trabajo. O sea, estás platicando al final la oración debe ser como un amigo con Dios, ¿no? Y está la parte de orar en tu intimidad, ¿verdad? De repente hay cosas, nosotros como chicas, de repente, como tú decís, ¿verdad? Está la administración, ¿verdad? En que nosotros podemos buscar al pastor y como a su esposa, o de repente pues a una hermana, ¿verdad? De que obviamente nos pueda ministrar, pero también está esa parte de la autoministración con Dios, o sea, de que tú en tu intimidad puedas hablarle al Señor. De repente hay cosas que llegamos a soltar como en ese momento, ¿verdad? En ese momento de oración, ¿verdad? Porque Dios creo que como que puede hablarnos, ¿verdad? A mí el siguiente me encanta, y esto de la palabra, porque yo creo que cada una de nosotras de repente puede decir, bueno, a mí me cuesta un poco la oración, pero en la palabra es donde te puedes como conectar directamente o más con Dios, ¿verdad? Yo creo que Dios utiliza todas sus herramientas, y la que más nosotras como que nos sintamos como que conectadas con Él, ¿verdad? Porque te prometo que yo abro la palabra, y yo no soy de las que como que, ay, leo un versículo y ya me dormí, ¿verdad? O sea, me pasa eso, ¿verdad? O sea, de repente yo estoy leyendo un versículo y leo otro y leo otro y leo, o sea, de verdad que me cuesta hasta parar porque es como que hasta me emociono, ¿verdad? Y es como que de repente, como que cabal, el versículo que yo necesitaba en ese momento, ¿verdad? De repente de lo que yo le está, Dios me responde de esa forma. Entonces creo que como que están todas enlazadas,
pero sin duda creo que en su momento el ayuno o a hacer como que esta herramienta como tal me ayudó como a ir desarrollando y entender la verdad que no tiene que ser algo como, bueno, te pones acá y 15 minutos acá y no, o sea, es algo que tú lo puedes vivir en diferentes formas, ¿verdad? Entonces sí, la oración la verdad es que me gusta bastante, pero el siguiente, la palabra, como te digo yo, es para mí mi favorito. Pues mira, fíjate que ahorita que tú estás compartiendo esa parte, yo me pongo a recordar, hace poco pues pasé un proceso bastante difícil, pero pongo este ejemplo porque creo que, digamos que para las personas a las que sí se les complica, ¿verdad? Y que ahorita están diciendo, ay, pero tal vez seas porque ya tienen un nivel, y no es eso, sino que yo creo que cuando pasas una prueba también te puede servir para poder utilizarlas y verificar la validez de cada una de ellas, porque fíjate que en esta prueba que te cuento que me tocó que atravesar, que fue bastante difícil, ay, yo creo que el Señor trabajó mucho conmigo para que en cada uno de estos aspectos que están aquí yo encontrara paz, porque creo que era muy difícil para mí en ese momento de mi vida poderlo hacer. Y yo recuerdo tanto que había noches en que estaba tan mal o que yo me levantaba y le decía, Señor, ¿cómo hago? Y lo que me calmaba, como tú decís, es ponerme a leer palabra. O sea, era increíble, pero a veces era una conexión tanta que mi espíritu empezaba a tener paz y se iba todo temor y toda preocupación y todo lo que pudiera estar sintiendo en ese momento, y empecé a experimentar cómo la palabra de Dios te libera, y se me venía a la mente en ese momento que estaba pasando esa crisis, de cómo la palabra de Dios es esa espada que penetra a lo más profundo, porque de verdad, o sea, nada, o sea, no estoy con eso diciendo que la oración o el ayuno, no, sino que estoy hablando de que la parte de la palabra sí es tan poderosa que puedes acudir a ella, y que solo, si estás pasando ahorita por un problema, por una situación difícil, así que te invitamos a que puedas identificar cada una de ellas, porque incluso el ayuno fue una herramienta que el Señor utilizó mucho para poder trabajar y restaurar esa parte. La alabanza y la adoración, de verdad, qué increíble también en esos momentos de poder escuchar un coro y de repente sentir al Señor en ese momento, y que cabal lo que yo necesitaba que me ministrara, ahí estaba. Y la parte de la administración, que no digamos, creo que es esencial. Entonces, yo creo que si nosotros aprendemos a trabajar en estos aspectos que el Señor nos ha dado, sí vamos a poder ver cambios. Y creo que lo importante es entender que van a durar lo que nosotros permitamos que duren. Si la emoción que estás permitiendo en tu vida tener ahorita es demasiado, la volviste ya un sentimiento, nosotros tenemos ahorita en el Señor la capacidad de poder decir, Señor, te entrego esto, y yo ya no puedo más, ya luché lo que quise luchar por tratar de evitar sentirlo, ¿verdad? Tú bien lo hablabas cuando pasaste tu proceso también, Pau, de que cuando uno quiere luchar con sus fuerzas o quiere buscar ayuda en otros medios, y que al final uno dice, no, Señor, eres tú, y va uno y le rinde todo al Señor. Y lo más difícil creo que es cederle ese control, porque nuestro instinto quiere como que darle el empujoncito y tratar de que el Señor, pero no, es él el que toma el control, y cuando uno solo se rinde y solo se llena de palabra y solo se dedica a orar y hacer todo, ayunar, alabar y adorar en medio de las pruebas, y autoministrarte, como tú dices, ¿verdad? O ministrarte ya buscando la ayuda de alguien más, si es algo muy difícil, el Señor empieza a romper las cadenas y empieza a dar libertad, y entonces creo que eso nos sirve también para que luego podamos decirle a los demás que sí se puede, ¿verdad? Porque qué mejor que alguien que haya vivido un proceso pueda decirte que sí se puede, ¿verdad? A que te lo diga alguien que tú vas a decir, ay, pero su vida se ve tan maravillosa, pero muchas veces no sabemos lo que tú tuviste que pasar, Pau, ¿verdad? O lo que tuve que pasar yo, o lo que tuvieron que pasar algunas de las personas que ahorita pues tienen el privilegio de dar la palabra, que realmente es pura misericordia que nosotros estemos ahí, porque si hubiera sido nuestras fuerzas, creo que, no sé No dónde estuviéramos, estaríamos. o sea, no estuviéramos hablándolo, no estaríamos diciéndolo, y como tú decís, ¿verdad? O sea, no es que como que, ay, bueno, ahorita estamos súper bien y nada, ¿verdad? O sea, siempre van a existir pruebas que de repente van a estar ahí para hacernos crecer, ¿verdad? O sea, en realidad damos gloria a Dios o sea, de todo lo que hemos pasado, de todo lo que hemos dicho, Señor, la victoria es tuya, pues, porque como tú decís, o sea, con nuestras fuerzas no hubiéramos logrado nada, más con las fuerzas de Dios estamos acá, ¿verdad? Y somos
personas imperfectas, que estamos compartiendo un poco tal vez como de la parte profesional, pero también de la parte que Dios ha hecho en nuestra vida y que podemos testificar, ¿verdad? Y creo que esa parte es bien importante para las chicas que nos vayan a escuchar o que nos estén escuchando, que en realidad es Dios el que de donde están, ¿verdad? Y al final ver que esos sentimientos que Dios pone son buenos, porque al final todo nos va a ayudar a bien, ¿verdad? Claro. Pues para continuar un poco con el tema que estábamos pues, tocando, ¿verdad? Se habla sobre la importancia de que las pruebas sean necesarias, lo que nosotros hablábamos, ¿verdad? Porque sin esas pruebas no vamos a poder sacar también lo que hay en nuestro corazón, porque tocamos el punto también de la parte de religiosidad, ¿verdad? No sé qué me puedes contar tú acerca de esto que piensas sobre la parte de las pruebas y cómo sacan lo que hay en nuestro corazón y que el Señor las utiliza para bendecir también nuestras vidas. Sí, yo creo, como bien lo veníamos hablando, ¿verdad? De que hablamos como bastante de las pruebas, que en realidad todas las pruebas tienen un significado. O sea, todas las pruebas, como te digo yo, al final, por ejemplo, la prueba que yo pasé, que fue algo súper difícil para mí en su momento, al final dio como resultado el no solo yo poder, sino poder servir, o sea, poder servir y tengo ahorita, de repente están pasando ciertas cosas que yo pasé y decir, dale, yo te comprendo, pero en Dios todo se puede. O sea, poder hablar de Dios en medio de lo que tú ser luz, ¿verdad? O sea, ser esa sal que al final tu prueba en su momento ahora es una victoria que la estás usando como herramienta de guerra para anunciar el nombre de Dios, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa parte es bien importante y también, ¿verdad? O sea, en el punto de estar renovando nuestra mente constantemente, de entregarle todo eso a Dios y que Él se glorifique en las debilidades que en su momento pudimos estar atravesando o estemos atravesando, ¿verdad? Uh-huh. Y creo que tocaste un punto hace un ratito cuando estabas hablando que creo que quiero volver a hacer énfasis porque tal vez muchas veces escuchamos a alguien hablar y lo dejamos pasar, pero quiero volver a recalcar eso que tú decías, que no sabemos lo que puedas estar pasando, porque muchos creen que el tener una relación con Dios o el venir a sus caminos iba a ser una tarea fácil y que todo iba a estar muy bien porque porque hemos escuchado palabras donde dicen el Señor va contigo y el Señor te da la victoria, pero son procesos, o sea, no necesariamente siempre tú vas a estar en abundancia, no necesariamente tú vas a tener pues ciertas bendiciones, siempre vamos a tener bendiciones, pero tenemos que pasar por esta parte de las pruebas nosotros estamos pues contracorriente y por lo tanto siempre va a ser una batalla, ¿verdad? No vamos como que a lo que el mundo va diciendo, sino que cada vez nos damos cuenta que estamos siendo más juzgados y discriminados o no sé, condenados por hacer y decir lo que el Señor dice. Y creo que tenemos que estar también bien conscientes de esa parte, no la debemos de dejar pasar. ¿Verdad? De que no podemos pretender que siempre vamos a estar bien o tal vez la sonrisa que el Señor te está dando no es fingida, sino que realmente es una paz que Dios te da, pero tal vez estás atravesando una de las peores pruebas en tu vida. Entonces, también aprender a poder identificar que no necesariamente siempre va a haber felicidad, digamos, sino que ahí sí que Dios permite que atravesemos la gama de emociones y sentimientos que nos da también para aprender a conocerlo, porque me pongo a pensar, si tú no conocieras, si tú no pasaras por preocupación, por tristeza, no conocieras al Dios que te consuela, ¿verdad? Si no pasaras por hambre o no pasaras por alguna necesidad económica, no conocerías a tu proveedor. Entonces, creo que también esas situaciones Dios las permite para que lo conozcamos a Él en todas las facetas, ¿verdad? Y que aprendamos a amarlo y a enamorarnos cada día más de Él, porque conforme vamos subiendo un escalón, yo lo veo así, la vida cristiana es como con escalones y a veces nos resbalamos y nos vamos de regreso a algunas cuantas gradas, pero realmente la idea es que vayamos como de aumento en aumento, ¿verdad? Y creo que es bien importante también resaltar esa parte. Renovemos nosotros nuestra mente porque esta parte de renovemos nuestra mente para saber lo bueno, agradable y perfecto está sacado de la Biblia y realmente me impactó un montón. Como tú dices, a veces uno lee, pero el volver a releer te vuelve a hablar y te vuelve a decir, de verdad, porque uno dice, ay Señor, bueno, es que tengo esta situación o estás peleando tal vez ahorita una batalla con una emoción y estás a punto de tomar una decisión y no sabes si la emoción va a ser buena.
si si va a ser, si le va a agradar al Señor, por ejemplo. Pero qué tal si nosotros empezamos a renovar nuestra mente y cómo orando, llegando a su palabra, meditando en ella. Ahí es cuando el Señor nos va a mostrar si lo que estamos a punto de decidir va a ser bueno, va a ser agradable, va a ser perfecto. Entonces, creo que a veces nos preguntamos algo que ya tenemos la respuesta, pero que tal vez es porque no le hemos puesto la atención que se necesita, ¿verdad? Y esta última frase, Pau, que yo quería volver a mencionar, yo la escuché en un discipulado que dio Ruth, y me gustó muchísimo porque dije, sí, y a nosotras las mujeres nos pasa muy seguido. A veces quieres hermosear lo exterior con la última tendencia o queriendo verte simplemente bonita en el espejo y decir, eso me va a ayudar, porque también es necesario para nuestra autoestima vernos bien, ¿verdad? Pero no sabemos cómo está nuestro interior y tal vez nuestro interior está de lo más descuidado porque es a lo que le prestamos menos atención. Y esa frase que dijo Rutilla ese día me impactó tanto. Yo dije, esa frase creo que va a ser mi eslogan, va a ser la frase con la que yo voy a estar en esta temporada, ¿verdad? Y digo, cierto, primero hermosemos nuestro interior y que salga de nosotros esa expresión de alegría o eso, o que salga de nosotros el poder, la presencia del Señor, ¿verdad? Poder sentirla y poder expresar a los demás. Y creo que ni necesidad de darnos tantos retoques nos va a dar porque nuestro corazón Ay, va a estar tan hermoso que nuestro exterior también, pero no sé si tú te recuerdas de esta frase que había dicho Rutilla alguna vez en un discipulado, pero a mí me impactó. sí, sí, la verdad es que ella habló bastante de esto y yo lo veía también como tú y esta frase que tú dices antes, pero sí es cierto, ¿verdad? Incluso creo que me he topado muchas veces con que de repente, no sé, te topas con alguien en la calle y está pues, así vestido súper bien la chica y re bien, pero se nota que de repente como que algo le está sucediendo, hay amargura en su corazón, tal vez hay tristeza, no sé, o sea, se nota como en el semblante, ¿verdad? Como tal, pero como tú decís, ¿verdad? Si Dios va limpiando todas esas cosas en nuestro corazón, de repente tú ves a alguien y tú decís, bueno, o sea, es la gracia del Señor que tú veas como que en esa persona y tú decís, persona es hermosa, pero porque algo tiene, ¿verdad? O sea, de repente no sabes cómo explicarlo, pero sin duda es como que en su momento esa persona está renovando su interior y la verdad es que a mí me gusta mucho la palabra renovar porque muchas veces nosotros con ciertos sentimientos, con ciertos que tú decís que pues al final como que son, engloban muchos pensamientos en su momento, ¿verdad? Y a veces estamos como el que no puedo o el que nos quedamos con eso de que yo estoy pasando esto y sigo necia y sin, en lo mismo, ¿verdad? Y cuando aquí hice la parte de renovar, o sea, renovar nuestra mente es que sí se puede, o sea, Dios te está diciendo, dale, o sea, pasale escoba todo y dale, barre eso y yo aquí te voy a traer algo nuevo, algo perfecto, algo que a ti sí te va a sustentar, algo que tú vas a lograr entender, ¿verdad? Entonces creo que al final, yo creo que en alguna cápsula yo hablé de eso, de que Él va a cubrir con esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Esa renovación de nuestra mente. Entonces, sí se puede, o sea, si Dios dice que se puede renovar, podemos hacer ese cambio, pero es que nosotros tengamos entonces esa decisión de hacerlo, ¿verdad? Como tú bien dices, y solo el tener esa decisión, ese dominio propio, esa paciencia, esa paz, solo nos la va a dar esa conexión usando esas herramientas juntamente pues con el Espíritu Santo, ¿verdad? Ujú. Y fíjate que ahorita yo iba a poner un ejemplo y que era como, digamos, un tip que nosotros debemos de tomar en cuenta. Y voy a tomar en cuenta tu área de tu profesión para poner el ejemplo. Porque yo decía, pensando mucho en la parte del peso, ¿verdad? Que creo que a muchas veces es una de las circunstancias que más les afecta. Y que tú decías muy bien que veías diariamente y que muchas veces era la parte emocional, esa hambre emocional del vacío y todo lo que hablabas, ¿verdad? El punto al que quiero llegar es este, ¿cuánto tiempo, esfuerzo y dinero eh, tienen que dar las mujeres? Bueno, no hablamos de incluso solo mujeres, porque he visto que también hay hombres que tienen este mismo
detalle, ¿verdad, Pau? ¿Cuánto dinero? ¿Cuántas sesiones a las que tienen que ir? Incluso hay personas que he visto que no necesariamente solo van al nutricionista, sino que van a masajes o al gimnasio. Y no estoy diciendo que esté malo, porque tenemos que invertir en nuestra salud. Y si no lo estamos haciendo, creo que el Señor también nos llama, que somos templo del Espíritu Santo y que debemos de cuidarnos. Y ahí sí que jalón de orejas para los que no lo hacemos, pero me pongo a pensar cuánto tiempo inviertes. Va, veámoslo desde otro punto de vista, veámoslo desde un músico. ¿Cuánto tiempo invierte el músico para poder tener esta melodía tal y como la quiere escuchar y estarse preparando una y otra vez? Y si tienes que grabar, ¿cuántas veces debes de grabar para que salga bien? O sea, el punto aquí es el tiempo que invierto. Y que puede ser en esto o puede ser en el trabajo. ¿Cuántas horas de mi día invierto en el trabajo? Creo que las dos nos reíamos porque esta reunión pues fue, creo que el acontecimiento del año porque si no eras tú, era yo y era una cuestión así y que muchas veces no es ni siquiera porque tú quieras, sino porque el mundo te pone tantos obstáculos a veces y vamos al punto que yo quiero llegar es el tiempo invertido. Si nosotros invirtiéramos todo ese tiempo, pero en buscar de Dios y de verdad llenarnos, creo que entonces los resultados los podríamos ver más, creo que a flor de piel. Y creo que eso es algo que venía a mi mente y que quisiera mencionar al final, ¿verdad? Así como invertimos en tantas áreas de nuestra vida, invirtamos en esto, invirtamos en pedirle al Señor. Incluso yo lanzaría la invitación de decir, ¿verdad, Pau? Que examinemos hoy nuestro corazón, nosotras y todos, ¿verdad? Y veamos, Señor, porque mientras uno habla, el Señor también le habla a uno, ¿verdad? Eso es bien curioso, porque así pasa. Y que podamos identificar y decir cuánto, Señor, estoy invirtiendo. Estoy pasando por este proceso o esta emoción me está costando regular y quiero que tú me ayudes, pero no estoy invirtiendo nada para que se dé. Entonces tampoco es como una solución mágica, sino que requiere también un 50-50, ¿verdad? Que nosotros demos también nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra prioridad, diría yo. Y entonces creo que ahí vamos a empezar a ver también cambios, porque no solamente me identifico y ahí me quedo, porque muchas veces llegamos a ese punto. Ya identifiqué, ahí me quedé, pero por una u otra razón ya no hice nada por seguir y entonces el Señor, que es un caballero, no va a hacer nada si también nosotros no le permitimos esa parte, ¿verdad? Y creo que es importante también enfatizar en eso, ¿verdad? En que debemos de darle prioridad e importancia a esto, ¿verdad, Pau? Y al final, al final queríamos dejar ese texto. Hemos estado hablando mucho de la paz y creo que las dos coincidimos que es uno de los frutos que debemos de tener, ¿verdad? Y este texto me gusta y yo lo pongo muchas veces y cada vez que lo pongo creo que dice algo más a mi vida, porque este habla de la paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, quiere decir que no razonemos, no, en algunos momentos no necesariamente vamos a tener que razonar, sino simplemente hacer un acto de fe y dejarle al Señor el control de las cosas. Y Él habla de que va a guardar nuestro corazón. Y estamos hablando, si recordamos, de la parte del alma, ¿verdad? ¿Dónde están nuestras emociones y nuestros pensamientos? Y que los va a guardar en Cristo Jesús. Entonces, yo creo que ahí está el Señor hablándonos a nosotros diciendo, dejen entrar esa paz y todo lo demás, el Señor lo va a guardar y creo que Él nos va a ayudar a poder ir solventando todas las circunstancias que hemos tenido que llevar. Y pues este versículo es en Filipenses 4:7 y remárquenlo en su Biblia y pónganlo ahí en un lugar cuando necesitemos esa paz. Yo creo que eso nos recuerda mucho esa parte, ¿verdad? Por mi parte, este es la presentación, Pau, ¿verdad? Que quería presentar y no sé si quieres decir algo más. Sí, creo que al final puedo resumir o puedo concluir que la verdad es bien bonito, o sea, saber como desde el punto de vista profesional qué es lo que pasa, porque al final, como tú decís, o sea, el cuerpo el Señor lo hizo, las emociones el Señor las permitió, o sea, desde el cerebro, todo lo que engloba como el cuerpo, pero también el alma, ¿verdad? Y viéndolo como una parte espiritual, ¿verdad? Al final, ese versículo es bien bonito porque dice, Él guardará nuestros corazones, o sea, Él es precioso, ¿verdad? Tan amoroso, que el único que quiere es guardar nuestra vida, ¿verdad? Y si nosotros en su momento, como te decía, Ale, ¿verdad? O sea, puede ser que en momentos de mi vida, de repente,
dejé fluir emociones que tal vez no debía, ¿verdad? Por ejemplo, dejé fluir sentimientos que tal vez no debía. Y hoy que estamos acá contándoles a las chicas un poquito de nuestro testimonio, ¿sí? De las cosas profesionales que puede hacer que, gloria a Dios, que hemos podido ver, hemos podido saber, que evitar que ellas las pasen, ¿verdad? O sea, lo que queremos al final es que ellas logren saber qué es y que Dios lo único que quiere es guardar nuestros corazones, ¿verdad? O sea, a veces como nos molestamos o a veces en ciertas etapas de nuestra vida no entendemos el porqué de muchas cosas y como decía Ale, hay momentos de nuestra vida donde solo toca decirle, Señor, o sea, yo no puedo tener el control de esto externo porque no está en mis manos y dejarlo en las manos de Dios y qué mejor que dejarlo en las manos de Él, ¿verdad? Porque al final Él es el dueño de todo. Él, o sea, ¿qué no le podemos decir, Señor, si lo dejo en tus manos, pues allá a ver qué pasa? O sea, él es al mejor al que le podemos dejar, ya sea todas las cosas buenas que nos pasan, todos nuestros sueños, todas nuestras metas, todas nuestras ilusiones, todo lo que nuestro corazón anhela, pero también podemos dejarle todas esas cosas dificultades que podemos estar pasando y que no las entendemos y que no podemos. Debemos, como bien decía Ale, decirle, dale, tú maneja porque de renejo y tal vez no logre llegar a donde tú quieres, porque yo no sé el camino, ¿verdad? Pero ¿quién más es el que nos guíe? Que Él es el camino, la verdad y la vida para nosotras, ¿verdad? Y entonces, yo creo que esa parte me gustaría resaltar y ver las emociones desde el lado bueno, que al final pocas veces lo vemos, ¿verdad? Muchas veces hablamos de las emociones como que es algo malo y como que fuera un monstruo y que de repente es malo sentir, porque no es malo sentir, o sea, yo creo que es algo de lo más debemos vivir, porque puede ser que ahora yo te esté hablando de esto, de que, ay, que mi prueba, que no sé qué, o sea, en su momento, eh, yo lo que menos quería es tener ese sentimiento, pero ahora que veo atrás, o sea, yo lo veo con gozo, ¿vale? Y digo yo, gloria a Dios porque pasé eso, porque si no, yo no sería la persona que yo soy ahora, pues, que Dios me hizo una mujer fuerte, que de repente yo estoy hablando acá contigo y estoy compartiendo, y antes te lo juro que ni siquiera eso podía ser, ¿verdad? O sea, son cosas, Dios tiene su propósito y tiene su plan. Entonces, como bien decían, aunque no lo entendamos hoy, Dios tiene un porqué y no esperemos tampoco con esto que, ay, mañana Dios me da la respuesta de por qué estoy pasando esto. No, o sea, una vez me dijo alguien, hay respuestas que pueden ir al cielo, o sea, hay respuestas que puede hacer que no, tu respuesta no esté acá, sino tu respuesta esté cuando un día lo veas cara a cara y esa plenitud te lo diga, ¿verdad? Entonces, Ujú. eh, al final, pues eso es lo bonito y de saber que si cualquiera que estemos pasando en Dios, todas son buenas. Claro, definitivamente creo que como tú dices, la experiencia de vida, eso es lo que nos ayuda. No hemos pasado pues tal vez otras pruebas que quizá otras personas en otros testimonios nos podrían dar. Y creo que este tema, yo te lo dije desde el inicio, es un tema que da para hablar mucho. Esto es algo súper básico, pero hay muchísima tela que cortar de este tema. Y lo importante es que esto lo vamos a estar pues platicando, ¿verdad? Pero sí era importante pues hacer énfasis, como tú decís, de lo que hablamos hoy, para poder también quitarle a veces decimos, decía el hermano Otto, le echamos la culpa al diablo a todo y a veces somos nosotros solitos los que nos metimos en donde estamos y Exacto. definitivamente tenemos también que aprender a identificar esa parte, ¿verdad? Y no, y algo que es bien importante también es, si nosotros ya pasamos por pruebas, por dificultades, tampoco dejemos la puerta abierta para el presente, porque a veces lo pongo ahorita para las que estamos estudiando una prueba final, el estrés del día, incluso hay una situación que se da muchísimo actualmente, que es la ansiedad. Y la ansiedad está desatada. Y yo no sé si tú sabías cuál es el origen real de la ansiedad, pero el origen de la ansiedad es el miedo. Es un miedo descontrolado. Entonces, imagínate, esa es una emoción que Dios la dio para una función y cuando nosotros le abrimos la puerta, el enemigo aprovecha. Entonces, tengamos cuidado también con esto, ¿verdad? Con el presente, ¿verdad? Ahí sí que yo diría que todos los días ponernos la armadura del Señor para poder pelear
cualquier batalla, porque puede ser batalla física, como puede ser batalla en tu mente, en tu corazón. Y si te das cuenta, el Señor en esa armadura nos dio para todas las partes del cuerpo que podrían ser atacadas por el enemigo. Entonces es súper importante también hacer énfasis en poder pedirle al Señor todos los días que nos revista esa armadura para poder pelear la buena batalla de la fe, como dice Efesios, porque los tiempos son finales, también hay que hacer hincapié en eso, y el enemigo viene con todo, y si nosotros no estamos en el sentir que el Señor quiere, vamos a ser presa fácil, y tal vez por la parte emocional a nosotras las mujeres que somos tan emocionales nos puede ganar, y tal vez nosotros ahí podemos perder incluso de vista el propósito que tenemos en nuestras vidas por no rendir o por no estar alerta también diariamente de no abrir puertas, ¿verdad? A algo tan pequeño como el trabajo o los estudios o la familia o los amigos. Entonces hay que tener cuidado porque de verdad que sí, tenemos como muchas cuestiones que podrían venir a afectarnos ahorita, ¿verdad? Sí, es como tú decías, yo creo que ahí viene la parte importante de ser valientes, o sea, de ser valientes, de ser más que vencedores en el Señor y dejar que Dios vaya conquistando todo eso en nuestros corazones, ¿verdad? Y como ya lo hemos venido hablando en ciertas cápsulas, o qué es lo que me conquista de Dios, o sea, entonces que Dios vaya conquistando cada área. Yo creo que es algo bien bonito y bien especial que lo hemos estado viendo no solo en las cápsulas, sino también en los discipulados, ¿verdad? De repente la administración de las puertas que hemos visto en los jóvenes, y es bien importante porque cada puerta que nosotros vamos entregando es un área que Dios va conquistando en nuestra vida, ¿verdad? Y sí, entiendo que esta parte que tú decís, a veces cuando entregamos a Dios, pero como tú decís, te lo entrego, pero yo lo sigo abrazando, o sea, toma, te lo o sea, volvemos y volvemos y volvemos a lo mismo, y dejamos que ese sentimiento regrese, y yo creo que regresa hasta más fuerte, ¿no, Ale? Entonces creo que es importante que cuando nosotros ser sinceros con Dios y cuando de verdad nosotros no podamos decirle a Dios, esto es tuyo, o sea, entregárselo por completo, y que Él como guerrero, como gigante delante de nosotros, vaya conquistando cada área de nuestra vida, ¿verdad? Le cae emoción y Él le dé entonces esa estabilidad que es reinar en cada una de esas emociones. Claro. Pues gracias, Pau, por la oportunidad que me diste para poder platicar contigo y platicar con las chicas. Y pues ya saben que ahí estamos para servirle al Señor en lo que el Señor nos llama a servir. Y de verdad, sí, recordar que todas estamos en esta batalla porque a todas nos cuesta en alguna u otra manera poder trabajar nuestras emociones y, como tú dices, dejar que el Señor conquiste cada área de nuestra vida. Pero muchas gracias por la oportunidad y pues espero que haya sido de bendición. Sí, Ale, muchísimas, la verdad es de que nos ayuda bastante a entenderlo, a verlo de un enfoque diferente, y de verdad que fue mucha bendición. Gracias por compartir con nosotros no solo tu experiencia, tu testimonio e incluso pues la parte científica y demás, y pues que Dios siga trabajando en nuestros corazones, Ale, que Dios siga haciéndonos esa mujer perfecta, esa novia que al final esperamos alcanzar esa estatura, ¿verdad, Ale? Amén. Bueno, chicas, entonces nos vemos a la próxima. Sí, claro, sí. Bye, chicas. Adiós.